Y entonces el esfuerzo de cada uno sea eso, un esfuerzo individual, que no dependa, es más, comienzan a crear un sentido común desde los medios hegemónicos de comunicación, que si nuestros gobiernos, que obviamente tienen una percepción diferente a cómo el Estado debe intervenir en la sociedad y en la economía, que al contrario, que si no logran más progresos de los que ya han logrado, es porque tenemos un Estado que es demasiado interventor en la economía, que no deja liberar a las fuerzas de la economía, las fuerzas productivas para que todo crezca. O sea, la creación del sentido común, la disputa del sentido común en una articulación entre los medios hegemónicos de comunicación y, como decía Gabriela, sectores judiciales que persiguen y judicializan a los líderes de la región. Lo vimos claramente y lo estamos viendo con lo que está pasando también en el Brasil. ¿Qué es entonces? Y también lo charlábamos con Gabriela y yo intercambiábamos experiencias. Y me decía cómo, y quiero referirme a un episodio de aquí, de vuestro país, que el Fondo Monetario Internacional había venido y había dicho que había menos 4% de inflación. Esto en la Argentina les va a parecer gracioso. Menos 4% de inflación. Vino y dijeron que había menos 4% de inflación. Esto valió para que la oposición en Ecuador quiera instalar que hay una crisis económica, que es el peor año de los últimos 30 y no sé qué otras cosas más. Quieren crear la situación de crisis. Esto en nuestro país no lo pudieron hacer. Venezuela Quieren sí. instalar la construcción de crisis. Luego tuvieron que corregir y decir que era menos 2. Pero fíjense, de crecimiento económico, caída de la actividad, que había crisis. Entonces van construyendo la sensación de que hay una crisis, pese a que cuando muchas veces se interroga a la gente en términos individuales, ¿a usted cómo le va? A mí me va bien, te contestan. ¿Y el país qué le parece a usted? ¿Cómo va? No, el país no va bien. Logran disociar a nuestros compatriotas de su suerte personal, de cómo le va el país. Pero yo le pregunto a los ecuatorianos, a los brasileros, a los argentinos, a los chilenos, a los bolivianos y a cualquiera, ¿cuándo le va bien a la gente, a la mayoría, a las grandes mayorías nacionales y populares, Y no le va bien al país. cuando el país cae la economía o hay endeudamiento o le va mal al país? Si le va mal al país, le tiene que ir mal a la gente. Si le está yendo bien a vos, es porque al país también le está yendo bien, más allá de las dificultades que puede haber en todo proceso político-económico, más aún ahora, en momentos de la caída del precio de los commodities, donde hay un claro intento de los países desarrollados a volver a modificar los términos de intercambio económico que permitieron un crecimiento exponencial. Por eso nosotros hacíamos tanto hincapié en nuestro país en la industrialización, porque sabíamos que el tiempo del precio de los commodities era un plazo fijo, tenía certificado de función anunciado, son ciclos que no pueden durar mucho, por lo tanto durante esos ciclos hay que acumular, industrializar el país, agregar valor, generar mercado interno que consuma cuando tenemos crisis comercial externa, porque cae la demanda a nivel global y entonces cae la demanda y el precio de nuestros commodities. Necesitamos entonces un aparato productivo, industrializado, muy fuerte. Esto fue lo que hicimos y esto es lo que estábamos haciendo en la República Argentina hasta el 9 de diciembre del año 2015, fortaleciendo ese mercado interno. No había despidos, teníamos un régimen prácticamente de plena ocupación, paritarias libres, una política de subsidios en los servicios públicos que era estigmatizada y muchas veces los propios beneficiarios criticaban la política de subsidios. No quiero ni contarles la que se armó cuando se decidió el tarifazo. Ahí se dieron cuenta que la política de subsidios era una política destinada a agregar valor indirecto a sus salarios, a estimular la demanda y a sostener la actividad industrial de las pequeñas y medianas empresas que si no, no pueden sobrevivir. Todos los grandes países
también subsidian. Es curioso escuchar a nuestros industriales por allí quejarse contra China, por los precios que tiene China. ¿Y qué se creen? ¿Que China no tiene una política de subsidios y de ayuda a todos sus empresarios y a todas sus empresas? Es lo mismo en todas partes. No hay nada nuevo escrito después de Adam Smith y Marx. Todo se dijo. Lo que hay sí son procesos virtuosos como los que hemos encarado nosotros, sin atenernos a reglas escritas, sin el dogma, con las contradicciones que tienen nuestras sociedades. Pero también debemos saber que estas contradicciones, cuando no las resolvemos adecuadamente, terminan resolviéndose a favor de los que quieren volver a un país para pocos. Y esto también lo tienen que saber los empresarios. Ayer me fue a recibir